Buenas noches, señorita Karina. Buenas noches, Miss. ¿Cómo está, niña? ¿Qué tal? Vamos a esperar un ratito, ¿ya? Unos 5 minutos que vengan a ver sus compañeras. ¿Ya, linda? Ok, Miss Elenita. Ya, Ok, Miss. Gracias. ya. Sí. L- Buenas noches, Lucy. ¿Cómo está, señorita Lucy? Miss, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gusto en Buenas verla, Miss. noches. Del gusto también es mío, chicas, reencontrarnos. Eh, hemos hecho unos malabares para cambiar unos horarios. Ay, Miss. Sí, ojalá que ingresen las señoritas. Faltan todavía 3. Creo que ustedes del grupo que asisten son 6, ¿no, Lucy? Somos como 11, Miss, pero bueno, no sé. Ya, Somos como ingresan, ya, como algunos que sí. Entonces, bueno, creo que somos conocidas las sí, que somos conocidas las que ingresamos. Y después eso. las demás compañeras, bueno, ahí tienen algunos inconvenientes, entonces pues a veces no ingresan. Ah, ya, ya, ya. Vamos a esperarlas unos 4 o 5 minutitos, ¿ya? A Ya, ver, que ok, vayan Miss. ingresando por lo menos, aunque sea unas 4, ya. Ya, niña. Buenas noches, Glacy, señorita Glacy. Buenas Bien. noches, Miss. Buenas noches, ya vamos, ya están ingresando ya. Bien, bien, buenas noches, estimadas estudiantes del noveno ciclo. Ya están a las puertas, señoritas. Ya están en prepromoción ya, ¿no? Lucy, Glacy, Stephanie, Karina, Erika. Ah, qué gusto que Erika también se ha incorporado. Bien. Señorita, buenas noches, bienvenidas a este nuevo semestre, ¿no? Del presente año, ya con el noveno ciclo. Bien, señoritas, el día de hoy vamos a hacer una socialización del sílabo, ¿ya? Del sílabo del curso que se va a desarrollar en este semestre, ¿ya? Ahí voy a presentarles y vamos a ir analizando
parte por parte, ya de lo que las unidades que se va a trabajar en el presente sílabo, ¿ya? Ajá. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas. Ahí les estoy escribiendo en el chat, ¿ya? Las participaciones también podemos hacerlas en el chat, chicas, ¿ya? Ahora sí vamos a participar ya de manera más activa, ¿ya? En el chat pueden ir participando y algunas también. Ahí tenemos las reacciones, por ejemplo, para poder levantar la manito, ¿ya? Ujú. Ahí tenemos las reacciones, ¿ya? Bien. Ya. Y también debemos participar, utilizar el chat, ¿ya? Para dar algunas opiniones, algunas respuestas. Bien, bien, señoritas. Entonces, bien, vamos a, como les vuelvo a repetir, vamos a compartir el sílabo del curso. El curso, ¿no? Se llama Servicios, Gestión de los Servicios Educativos, ¿ya? Gestión de los servicios educativos, ¿no? En educación inicial. Ya. Ya, a ver, vamos a ir analizando un segundito, a ver. A ver, un segundito, ¿no? Ya, de los servicios educativos, ¿ya? Instituciones, gestión y organización de instituciones educativas y programas de educación inicial 1. Ya, ya. Bien, señoritas. Vamos a ir analizando cada uno de lo que va a contener el sílabo y las unidades, ¿ya? Y vamos a enfocarnos en qué, hacia dónde es la mirada, ¿ya? De las actividades académicas. Bien. Vamos a ver los objetivos, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del curso y cuáles son esas estrategias que se van a llevar a cabo, ¿ya? Se van a desarrollar. El curso propone una reflexión crítica sobre la gestión educativa centrada en las personas y en las condiciones para favorecer el desarrollo y aprendizaje de los niños de la primera infancia, desde el enfoque de liderazgo y aprendizaje de los niños de la primera infancia. Ya. Aquí se van a revisar los diversos tipos de servicios educativos que existen en el nivel de educación inicial.
escolarizados y no escolarizados. Bueno, nosotros en el ciclo anterior hemos visto todo lo que son programas, ¿no? No escolarizados, ¿no? Entonces ya conocemos, tenemos ya la información, idea de que hay diversos programas que atienden, ¿no?, al servicio educativo de los niños de la primera infancia. Tenemos los programas, los PRONUIS, por ejemplo, ¿no? PIEDVAF, ¿no? Guaguaguasi, que existían antes, ¿no? ¿no? Las cunas también. En algunas instituciones existen también estos servicios, digamos, que son subvencionados por el mismo ministerio del sector al que pertenecen. Por ejemplo, en E-Salud tienen también su cuna, en otros ministerios también, ¿no? Para brindar el servicio a los trabajadores del sector. Pero todos están, ¿no?, monitoreados por el Ministerio de Educación. Bien, maestra, futuras maestras. Bien, las funciones, aquí, por ejemplo, en el curso va a haber todo lo que es relacionado a los diversos tipos de servicios educativos, tanto escolarizados, que son las instituciones educativas de inicial, digamos, primer ciclo, los que tienen cuna, y los del segundo ciclo, que son, ¿no?, educación inicial ya, ¿no? Lo que son de los niños de 3, 4 y 5 años. Bien. Las funciones del docente, ahí vamos a verlas, en este curso vamos a ver cuáles son esas funciones de los docentes, los directivos. Ya en algunos casos hay un coordinador, ¿no? Pero generalmente en educación inicial no, solamente existe, pues la mayoría son directoras, ¿no? Son damas y los docentes, ¿no? Coordinador generalmente, el coordinador, profesor coordinador, sí, de los programas. Eso sí, ¿no?, coordinadores de programas no escolarizados. Ya, ellos sí. Promotoras educativas, ya sabemos que se les llama a las señoras o señoritas, ¿no?, que van a atender a las diversas instituciones que no son de carácter oficial, no escolarizados, pero que atienden en las zonas, por ejemplo, rurales, donde hay necesidad, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas urbanos marginales también, ¿ya? O en los centros poblados. A ellas le llamamos promotoras, en algunos casos madres, ¿no? Madres cuidadoras también. Personal auxiliar, ¿no? Auxiliar, sí, de las instituciones educativas estatales, sí, siempre van a tener, ¿no?, dependiendo de la cantidad de aulas. Por ejemplo, si es hasta 3, ¿no? Digamos 2 o 3 aulas, no va a contar todavía con un auxiliar, ¿no? Luego, en la norma dice que cada 2 aulas debe haber un auxiliar, pero bueno, no se da, no se cumple, ¿no? No se cumple esa norma. Pero mínimamente, pues a partir de 4 aulas, ¿no?, a más tienen un auxiliar de educación, ¿ya? Como apoyo. Bien. Bien, aquí vamos a ver la normativa existente, ¿ya? O sea, aquí vamos a estudiar en el curso las funciones de cada actor educativo. ¿Quiénes son los actores? Son todos los que están involucrados en la comunidad educativa, ¿no? Docente, ¿no? Directivo, ¿no? Padres de familia, nuestros niños, todos ellos y otro personal que también labora, ¿no? Puede ser un personal de servicio, también forma parte de la comunidad educativa a nivel institucional. Bien, entonces vamos a ver los roles, ¿no?, las normativas, ¿no?, las funciones que cada uno desempeña, tanto en los programas escolarizados como no escolarizados. Ahí se presentan los principales instrumentos de gestión que se manejan en cada institución educativa escolarizada. Ya sabemos, señoritas, que tenemos, por ejemplo, documentos de gestión, que es el PAT, ¿no? El primero, el de que tiene mayor, es a largo plazo, estamos hablando del, ¿no?, PI. ¿Qué es PI? ¿No?
PEI es el Proyecto Educativo Institucional. Este proyecto educativo institucional, ¿no? Es un documento que se elabora en conjunto, de manera consensuada con los docentes y también una representación de padres de familia. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, los integrantes de la PAFA o uno o dos representantes de los padres de familia. ¿Ya? Es una comisión, ¿no? Los docentes y el director o directora. ¿Ya? Entonces los tres estamentos, ¿no? Van a formar la comisión para elaborar este documento que está proyectado para 4 años. ¿Ya, maestras? O digo, señoritas, ya futuras maestras. Ya, entonces este documento aquí, ¿qué es lo que va a tener este proyecto educativo institucional? ¿No? Va a tener primero el diagnóstico, ¿no? De la realidad a nivel institucional, ¿no? De la comunidad, de la institución misma, de las metas de atención, que son los niños, y las metas de ocupación, que son los docentes, ¿no? Todo el personal. Ya. En este documento, ¿no? Va a primar el trabajo que se va a realizar durante 4 años, ¿no? Ahí vienen los proyectos, por ejemplo, ¿no? En cuanto físico, pedagógico, ¿no? Cuando hablamos de estructura ¿no? de la situación física, es de local escolar, ¿no? Saneamiento, ¿no? Servicios higiénicos, ¿no? Todo lo que concierne el patio y las aulas. Cuando hablamos a nivel pedagógico, ¿no? ¿En qué está enfocado, ¿no? Para ello va a tener una visión. ¿Qué es la visión? La visión es lo que queremos lograr en ese tiempo que se está determinando, 4 años, ¿no? 4 años es el tiempo de trabajo que se va a ejecutar, ¿no? Que está en este plan. Muy bien. Luego viene el aspecto pedagógico, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr a partir de las competencias de los niños, ¿no? Por las edades que tiene, ¿no? Si tiene cuna desde el primer ciclo y segundo ciclo. Luego vienen las metas de atención, que son los niños, cantidad de niños, niñas, varones, niños varones, ¿no? Niñas, ¿no? Mujeres, ¿ya? Esas son las metas de atención, la cantidad. Luego tenemos las metas de ocupación, que son el personal, ¿ya? La cantidad en estadística, ¿no? Número de docentes, número de, ¿no? Director, directora, personal, otro personal que cuenta la institución, ¿ya? Y luego ya viene lo que son el cronograma de actividades que se va a realizar a nivel institucional. De repente, si hay 1 o 2 proyectos, se van a especificar ahí, ¿no? O sea, la visión es lo que enmarca todo lo que se va a realizar durante los 4 años, ¿no? Por ejemplo, de repente refacción de baños, ¿no? De repente construcción de repente implementación de un aula de psicomotricidad, en fin, ¿no? Todo el aspecto físico. En el aspecto pedagógico, ¿no? Como les digo, las competencias por cada edad, por cada nivel, ¿ya? El nivel es inicial, pero por ciclo, por ciclo. Luego ya viene el cronograma de actividades, ¿ya? Y ya la evaluación, cómo se va a ir evaluando este documento en el cumplimiento, ¿no? De lo que está plasmado en ese documento. Luego tenemos otro documento de gestión, ese es este documento de gestión que es el PEI, es Proyecto Educativo Institucional, es digamos, es la base, la matriz, ¿no? De todo trabajo. Luego tenemos el PCI. ¿Qué es el PCI? El PCI es el proyecto, ¿no? Curricular a nivel institucional, ¿ya? Ahí ya está más enfocado en el aspecto pedagógico. ¿Ya? Entonces ahí sí está detallado, por ejemplo, si es que la institución tiene cuna para el primer ciclo, entonces tienen que estar todas las competencias que no se quiere lograr, todas las capacidades, ¿no? Y ahí también se determina, ¿no? Digamos, por edades, todo, prácticamente plasmado de lo que se quiere lograr en el diseño, en el currículo, ¿no? En el diseño curricular o el CNEP, el currículo nacional. Ya.
Y en este PCI se articula con todas las áreas de desarrollo. ¿Ya? Sabemos que tenemos varias, ¿no? Varias, ¿no? Matemática, comunicación, ¿no? Ciencia, tecnología y ambiente. El otro es personal social y los talleres de psicomotricidad y, por ejemplo, otros lenguajes artísticos, ¿no? Pintura, dibujo y otros. Bien. Luego tenemos otro documento, ¿no? Pedagógico, que es el plan de trabajo anual, que es el PAT. Ya, ahí se detalla ya solo para el año. O sea, qué es lo que se va a realizar, ¿no? Las actividades pedagógicas para el año. Ya, muy bien. Y luego tenemos el reglamento interno, que viene a ser las funciones, ¿no? Y las funciones y las sanciones también y estímulos que se dan a los trabajadores de acuerdo al desempeño de su labor, ¿ya? Ahí está todos, ¿no? Director, la función de director, de los docentes, de los padres de familia, ¿no? Si hay auxiliar, personal de servicio, etcétera, también. Bien. Muy bien, entonces aquí vamos a estudiar todo eso, ¿no? Vamos a ver fugazmente, una forma muy, digamos, no tan detallada, pero sí para que conozcan cuáles son esos documentos, qué es lo que contiene, ¿ya? Y cuál es la utilidad que presta, ¿no? Bien, luego vamos a ver, por ejemplo, otras normativas existentes, por ejemplo, ¿no? Los proyectos, ¿ya? Proyectos, por ejemplo, planes, ¿no? Plan lector, ¿ya? Plan, digamos, para la tutoría también, plan de tutoría, etcétera. El curso está organizado para permitir a los estudiantes, ¿no? De la formación, ¿no? Inicial docente, desarrollar capacidades para reflexionar de manera dialogante acerca de las diversas formas de atención y espacios en los que se desarrolla la educación inicial, realizando visitas de observación y acompañamiento a los servicios de atención no escolarizado. Además, ofrece la oportunidad de analizar el perfil de empleabilidad y los diversos contextos laborales que ofrece la educación inicial. Miren, aquí nos habla de las diversas formas de atención y espacios en los que se desarrolla la educación inicial, realizando visitas de observación y acompañamiento a los servicios de atención no escolarizados. Ya, entonces, bueno, en este caso, como todavía estamos dentro del espacio virtual, ¿no? Vamos a conocer virtualmente algunos, ¿no? Espacios, ¿no? Mediante videos, ¿ya? ¿Cómo están, ¿no? Cómo están, digamos, al interior de cada institución, cómo están organizados, ¿ya? Cómo están los espacios, los ambientes también organizados, ¿ya? Luego vamos a, porque, bueno, en presencial sí se puede hacer a veces las visitas, ¿no? Pero, bueno, en este tema vamos a ir analizando de repente a través de vídeos, ¿no? Algunos que son de las zonas, por ejemplo, ¿no? Urbanas, otros que son zonas rurales, cómo está el interior, ¿no? Organizado, implementado sus aulas. Bien. Luego también en este curso se va a ofrecer la oportunidad de analizar el perfil de empleabilidad en los diversos contextos laborales que ofrece la educación inicial e identificar sus responsabilidades profesionales para atender a las demandas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los requisitos, ¿ya? Que requiere, por ejemplo, cuando se hacen las convocatorias para presentarse, ¿no? Al concurso docente, ¿no? De plazas docentes. ¿Qué es lo que les piden, ¿no? ¿Cuál es el currículum vitae que debe presentar? ¿Ya? En este caso, las participantes, ¿no? Que se van a se presentan a las convocatorias, ¿ya? Bien. Luego vamos a ver, por ejemplo, identificar las responsabilidades profesionales para atender a las demandas de la comunidad con pertinencia en las diferentes situaciones que enfrenta su práctica.
Ya, en su práctica. Aquí, por ejemplo, bueno, ya ustedes, seguramente la institución, ¿no? Superior les envía a partir de la coordinación, ¿no? A las diversas, ¿no? Instituciones a hacer, ¿no? A desarrollar sus prácticas, ¿ya? Sus prácticas pedagógicas, en este caso, práctica docente, ¿no? Ya, además, vamos a ver también las diferentes situaciones que enfrenta en su práctica. Va a ofrecer oportunidades para que los estudiantes desarrollen una visión real de sí mismos, identificando sus fortalezas. ¿Qué es lo que vamos, limitaciones y expectativas? Vamos a trabajar también, ¿no? A partir de la, ¿no? De la autorreflexión. ¿Ya? Esto se va a dar, ¿no? A partir, ¿no? De una autoevaluación con las rúbricas, ¿ya? Ustedes mismos se van a aplicar las rúbricas, ¿no? Como en su desempeño, ¿ya? En su desempeño, ¿no? Cumplen su responsabilidad, como tipos, ¿no? Cómo están haciendo ya el proyecto, por ejemplo, ya ustedes deben estar ya haciendo su proyecto para el título, ¿no? Su, su proyecto de tesis, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso se va a ir analizando, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos. Los tratamientos de los enfoques transversales. Ajá, a ver, voy a un poquito bajar el zoom para que puedan ver, ¿ya? Ahora sí. Tratamiento de los enfoques transversales. Aquí tenemos, ustedes saben que los enfoques transversales, estimadas estudiantes, ya va a girar, ¿no? Va a ser, como su nombre lo indica, va a girar siempre en todo el desarrollo, ¿no? De las sesiones, ¿ya? De las sesiones. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar en algunos, el enfoque de derechos, ¿ya? El enfoque inclusivo de atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, ¿ya? Son 5 enfoques transversales en los que se trabaja, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos aquí, qué nos lleva, que en el enfoque transversal, ¿no? Que es, por ejemplo, en el enfoque de derechos, ¿cuáles son esas actuaciones que se esperan en los estudiantes? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que esperamos que ustedes demuestren en sus desempeños? ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, en el enfoque de derechos, ¿no? Que ustedes reconozcan y valoran, ¿no? Valoren, en este caso, los derechos individuales y colectivos. Ya. Entonces, cuando hablamos de derechos individuales y colectivos, ¿no? Nos referimos aquellos, ¿no? Derechos tanto, por ejemplo, como persona, la persona humana, ¿no? Tenemos, ¿no? La Constitución y tenemos también, por ejemplo, algunas bases legales, ¿no? Algunas bases legales, ¿ya? Principalmente, pues, en base a los derechos de la persona humana, no, lo ubicamos en la Constitución Política del Perú, ¿no? Bien. Luego tenemos, reflexionan sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables. Aquí vamos a analizar sobre, ¿no? Por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? O los que son inclusivos, ¿no? En esta educación inclusiva, ¿ya? Entonces aquí, señoritas, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ir analizando cada uno de esos derechos, ¿ya? Y lo vamos a ir trabajando, de repente hacer una explicación, un pequeño debate, ¿ya? Que vamos a ir tocando cada uno de esos temas, ¿ya? A partir de sus opiniones y ¿no? A partir de la información que ustedes hagan, realicen. Luego tenemos, eligen voluntaria y responsablemente la forma de actuar dentro de la sociedad, ¿no? Bien, todo esto está dentro del enfoque de derechos, ¿no? Prepararse para una situación dada, ¿no? Estos desempeños se deben observar. En el enfoque inclusivo,
o de atención a la diversidad. Se va a reconocer el valor inherente, ¿no?, de cada persona y de sus derechos por encima de cualquier diferencia. Reciben las mismas condiciones y oportunidades que cada persona necesita para alcanzar los resultados esperados. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos que ir analizando cada una de estas partes de estos enfoques, ¿no? Y esto va a girar en todas las sesiones, ¿no? ¿Ya? Algunos más que otros, ¿ya? Tienen las mismas expectativas sobre la capacidad de superación y crecimiento de la persona por encima de las circunstancias. Enfoque intercultural. Valoran las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. ¿Qué nos dice? Valoran las diversas identidades culturales. Cuando hablamos del enfoque intercultural, ¿no?, tenemos que irnos a pensar en las características, ¿no?, de las personas de cada contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestros niños, van a venir de diferentes, ¿no?, regiones, ¿no?, diferentes, incluso países, porque ahora, ¿no?, a partir de todas estas situaciones que, ¿no?, que ha habido migración, ¿no?, de personas, entonces vamos a encontrar en un aula diversa, ¿no? Por ejemplo, niños, ¿no?, de familias venezolanas, de familias colombianas y de otros países, ¿no? Generalmente lo más resaltante va a ser eso, ¿no? Luego, propician un diálogo continuo entre las diversas perspectivas culturales, ¿no? O sea, cómo trabajar también, hoy en día tenemos que trabajar mucho lo que es la convivencia, ¿no? La convivencia democrática e intercultural. Este tipo, ¿no?, de desarrollar en los niños las capacidades, ¿no?, de, por ejemplo, valores, ¿no?, y las capacidades, por ejemplo, de empatía y otros, ¿no? Empatía, solidaridad, ¿no? Ir formando, porque esta es una etapa justamente de formativa. Reflexionan críticamente sobre las bases históricas y sociales sobre las que se ha asumido y el modelo de diálogo intercultural. Reflexionen críticamente sobre las bases históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir remontándonos, ¿no?, a tiempos atrás donde, por ejemplo, qué metodología se utilizaba, ¿no?, cuáles son las metodologías en el tiempo que se han ido modificando, ¿ya? Y entonces vamos a hacer una remembranza de todas esas teorías y metodologías. Bien, en el enfoque de igualdad de género, aquí vamos a trabajar, ¿no?, el valor inherente de cada persona, ¿no?, por encima de cualquier diferencia de género, ¿ya? O sea, las personas, ¿no?, ¿qué sujeto de derechos? ¿Ya? Aquí tenemos que respetar cada, ¿no?, como persona, ¿no?, el trato. Y esto tenemos que ir trabajándolo también con nuestros estudiantes. Brindan a cada quien que le corresponde sin que se vea perjudicado por desigualdades de género. Reflexionan críticamente sobre los aportes del enfoque de género al sistema educativo y asumen una comprensión sistémica del género en la vida de las personas, que comprende el cuerpo, los pensamientos, las emociones, los afectos, sensibilidad, valores, actitudes y conductas, ¿no? El enfoque de igualdad de género, ¿no? Entonces, el respeto a las personas como personas, ¿no? No discriminación, a eso se refiere, ¿no? No a la discriminación, no a la discriminación. ¿Ya? Y tenemos el enfoque ambiental, ¿no? Ya, aquí participan activamente con mirada ética en el bienestar y la calidad, ¿no?, de vida de las generaciones presentes y futuras. ¿A partir de qué? Del trabajo del cuidado del medio ambiente. Participan activamente con el bienestar y la calidad de la naturaleza, asumiendo el cuidado del planeta. Ya, a partir también igual, ¿no? De los, por ejemplo, el trabajo, ¿no?, con el cuidado también, ¿no?, del medio ambiente, los focos infecciosos y todo lo demás. Valoran y cuidan toda forma de vida desde una mirada sistémica y global. Ustedes saben que ahora ya se han dado leyes, ¿no?, que se aplican para el maltrato, ¿no?, de los animales, ¿no?, y todo ello. Promueven estilos de vida en armonía con el ambiente, revalorando
los saberes locales y el conocimiento de los pueblos indígenas u originarios. Muy bien. El enfoque transversal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el enfoque de orientación al bien común. Ya. Comparten los bienes disponibles con sentido de equidad y justicia. Demuestran solidaridad con los miembros de la comunidad en toda situación. Es lo que se van a ir empoderando, ¿no? Participan en acciones democráticas que movilicen acciones solidarias y el trabajo cooperativo en favor de objetivos comunes. Por ejemplo, de repente algún proyecto que puede ser una visita, de repente una visita a un asilo, puede ser también a una casa de, ¿no? de retiro de las personas de edad, de tercera edad, o también de niños, ¿no? De niños, ¿ya? Entonces, siempre enfocándose, ¿no? Hacia un proyecto. Enfoque de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Se adaptan a los cambios modificando la propia conducta para alcanzar objetivos comunes. Adquieren nuevas cualidades para mejorar el propio desempeño. Cuando hablamos de la búsqueda de la excelencia es, por ejemplo, ¿no? Manejo de las TICs, ¿no? Trabajos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a ya la argumentación que tienen que ustedes ir realizando, porque miren, cuando ustedes ya están con su proyecto de tesis, ya tienen que ir aplicando también todas estas, por ejemplo, las normas APA y todo ello, ¿ya? Entonces, se va a ir también, ¿no? Inculcando que ya desde ya ustedes vayan ya, ¿no? Conociendo esas herramientas, ¿ya? Para el trabajo del trabajo de la tesis, ¿ya? De su proyecto. Propósitos de aprendizaje y evaluación. Tenemos, este curso va a girar la competencia 8, la competencia 9, ¿ya? Y la competencia 10. Son generalmente cada curso, son 3 competencias, ¿ya? Vamos a ver cada competencia. La competencia 8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. Reflexión sobre su práctica y la experiencia institucional, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos los desempeños específicos, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de evaluación y la evidencia del proceso? El instrumento, como les digo, señoritas, es una rúbrica, ¿ya? En su práctica acerca de su participación en institución educativa o servicio educativo para realizar acciones de mejora. Eso tienen que demostrarlo, ¿no? ¿A partir de qué? A partir, ¿no? De los hallazgos que encuentran en su práctica docente. Criterios de evaluación. Identifica fuentes confiables y el respeto a los autores al momento de citarlos, ¿no? En correspondencia a lo indicado en las normas APA. Lo que les decía, señorita. Ya tienen que ir conociendo cómo se trabaja, por ejemplo, para las tesis, ¿no? Ya tienen que estar actualizados. Las normas APA, generalmente siempre las más actuales son 1 o 2 años atrás, ¿ya? Ahorita estaremos trabajando con las normas del año 2021, ¿ya? Evidencia del proceso. Reconoce, ¿no? Y enlista hallazgos en su práctica acerca de su participación en la institución educativa. ¿Ya? Eso va a ser la evidencia que ustedes, ¿no? Demuestren. Reconoce y va a enlistar. Enlistar quiere decir que van a ir describiendo esos hallazgos en su práctica. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, ¿con qué se va a evaluar eso? Con una rúbrica. La competencia 9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. Aquí nos habla más sobre la ética, ¿no? Profesional del docente, ¿ya? Esa ética, por ejemplo, que es, ¿no? ¿Cómo se demuestra? A través de la honestidad, la justicia y la responsabilidad, ¿no? En el cumplimiento de sus, en este caso como estudiantes, de sus asistencia, ¿no? De sus trabajos. Bien. Y aquí tenemos los desempeños específicos
por ejemplo, ¿no? Desarrolla actividades de aprendizaje, ¿no? Demostrando responsabilidad desde las acciones propuestas. Criterios de evaluación. Preserva el bienestar y los derechos de los niños y niñas y adolescentes en los diversos ámbitos demandados por su práctica profesional. Tenemos, ¿no? Un análisis de casos, ¿no? Como evidencia del proceso, y también el instrumento, ¿no? Que se va a regir y va a ser la rúbrica. Bien. Aquí, miren, vamos a desarrollar también actividades de aprendizaje. Ya nosotros ya, bueno, creo que el ciclo anterior hemos estado trabajando ya también, ¿no? Las sesiones, parte de las sesiones, cómo elaborar los criterios de evaluación y todo ello, ¿ya? Y la competencia 10 dice, la competencia 10 es sobre gestiona su desarrollo personal demostrando autoconocimiento y autorregulación de emociones, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la diversidad. ¿Ya? Aquí habla más de la diversidad. Estándar. Dice, plantea métodos de mejora personal a partir de la identificación de sus fortalezas y limitaciones. Revisa qué tanto ha conseguido alcanzar dichas metas a lo largo de su formación inicial y los ajusta para seguir operándose. Ya. Reconocimiento de los valores y motivaciones que determinan sus acciones, ¿ya? Y que tienen una repercusión en los vínculos que establece con sus pares y con los estudiantes de educación básica, ¿no? Con otros estudiantes, ¿no? En el trabajo colaborativo, ¿no? De interacción. Bien. Estamos organizando en unidades de aprendizaje. En la primera unidad, ¿no? Que es el primer mes, vamos a trabajar la sesión 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son esos desempeños específicos? Evalúa los hallazgos en su práctica acerca de su participación en la institución educativa o servicio educativo para realizar acciones de mejora. Esto tiene que ver bastante con la competencia, no, la primera, ¿no? Reflexiona sobre su práctica y experiencia y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual, colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional, ¿ya? Ya, entonces aquí vamos a ir trabajando. ¿Qué es lo que vamos a ir trabajando? Por ejemplo, objetivos estratégicos y la técnica del FODA, ¿no? Hacer por ejemplo, de un contexto, de una cantidad de niños desde su práctica, ¿no? Vamos a trabajar con esta herramienta que se llama FODA. FODA es un cuadro, ¿no? Donde se va a poner las fortalezas, las oportunidades, ¿no? Las debilidades y las amenazas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? ¿No? Las fortalezas es lo que han encontrado, lo positivo. Oportunidades, cómo se puede plantear para que eso se mejore. Debilidades, todo lo que todavía falta fortalecer. Y amenazas, por ejemplo, algunas situaciones que, digamos, no permiten, ¿no? Que haya mejora, ¿no? A eso lo consideramos amenaza. Para ello, tenemos que tener como sustento el marco legal vigente. ¿Cuál es el marco legal vigente de nosotros? Es la ley de educación, ¿ya? La ley de educación, la actual. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es? 28044, ¿no? Ahí está, 28044 de la Ley General de Educación y su reglamento, ¿ya? Tenemos también la 29994, que es la ley de reforma, ¿ya? La ley de reforma, hay una nueva ley de reforma, ¿ya? La ley, por ejemplo, ya, aquí tenemos en la segunda unidad, evalúa los hallazgos en su práctica acerca de su participación en la institución educativa o servicio educativo para realizar acciones de mejora. Tenemos la ley número 29062, que es la ley de la carrera pública magisterial, ¿ya? En la que ahí, por ejemplo, se detalla
en la labor del docente en las escalas magisteriales, ¿ya? De la carrera, los estímulos, los ascensos, ¿ya? Y también la evaluación del desempeño. La ley número 28740, que es la ley del CINEACE. CINEACE es una institución que rige a todas las instituciones a nivel superior, ¿ya? Entonces es la que monitorea, es lo que observa. Documentos administrativos tenemos, por ejemplo, ¿no? En el colegio el MOF. ¿Qué cosa es el MOF? ¿Ya? Es el manual de organizaciones y de organización y funciones. O sea, de cada trabajador, ¿no? Aparte del reglamento interno, ahí está específicamente sus funciones, ¿ya? Ahí sí están redactados los estímulos y también las sanciones, ¿ya? Por incumplimiento y otros. El ROC, que es el reglamento, ¿no? El reglamento, ¿no? Registro, ¿no? Registro ¿no? De las funciones también, ¿ya? De la organización y de las funciones, el registro. ¿Qué es lo que pasa? Que los documentos administrativos, ¿no? Por ejemplo, esto debe tener, toda institución debe tener esos reglamentos para que se cumplan, son como normas, ¿ya? Pero se le llaman reglamentos, documentos administrativos. Luego tenemos el reglamento institucional, ¿ya? En la tercera unidad se va a trabajar todo lo que es, ¿no? En los desempeños específicos, desarrolla actividades de aprendizaje, demostrando responsabilidad desde las acciones propuestas. Muy bien, ahí tenemos los procedimientos administrativos, ¿no? Por ejemplo, las licencias, cuando por ejemplo el personal está delicado o enfermo, tiene derecho a tener una licencia con goce de haber, solo por salud, pero tiene que ser bajo, ¿no? Un documento de una entidad pública, en este caso es salud, ¿ya? Las permutas, ¿no? Las permutas son lo que ahora le llaman, ¿no? Destaques, ¿no? O también cambiarse por propia voluntad. O también lo otro que existe, que es la reasignación, o sea, el traslado. Nosotros lo conocemos a veces, ¿no? Comúnmente como traslados, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Qué requisitos también se requiere para el traslado, pero eso ahora le llaman reasignaciones, ¿ya? Y la selección de personal. La cuarta unidad va a ser relacionado con la selección de personal, análisis de casos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la cuarta unidad ya son las sesiones 13, 14, 15 y 16, ¿ya? Entonces, ahí demuestra una actitud de seguridad en sus acciones, reconociendo sus fortalezas y limitaciones, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber una autoevaluación. ¿Y cuáles van a ser esas estrategias? Esas estrategias van a ser, ¿no? Para la solicitud de empleo, ¿no? Estrategias para la solicitud de empleo. O sea, ¿qué debe contener un CV, ¿no? Su hoja de vida, bien detallada, ¿no? Y documentos que se adjuntan a ese CV, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, primero para un docente el concurso es sus documentos, por ejemplo, título, ¿no? Su título, ¿no? DNI, luego ya viene, por ejemplo, ya la hoja de vida, todas las capacitaciones, ¿no? Otros estudios que hayas tenido, experiencia también, ¿no? De trabajo laboral. Puede haber general, ¿no? Y también específica. ¿Qué es la específica? Es si ha tenido también experiencia en trabajo docente, ¿ya? Y la evidencia final va a ser el portafolio digital. ¿Qué significa el portafolio digital? Todos los trabajos van a ser, ¿no? Recopilados y no armar una carpeta, ¿no? Una carpeta por estudiante, donde estén todas esas evidencias ¿no? De trabajos, tanto colaborativos como que son en grupo, ¿no? Como individual. ¿Ya, señoritas? Entonces, el portafolio digital va a ser una evidencia, ¿no? ¿No? Del curso. Bien, la metodología. A ver, vamos a ver. El curso se desarrollará a través de sesiones demostrativas de los contenidos con participación activa de los estudiantes mediante estrategias de aprendizaje colaborativos en el aula presencial y virtual. Bueno, ya creo que algunos de los primeros ciclos van a entrar ya a semipresencial.
O sea, algunas clases van a ser virtual, algunos cursos van a ser virtual, ¿no? Y otros van a ser presencial. Las estrategias del curso priorizan la la reflexión. A ver. Las estrategias del curso priorizan la reflexión y análisis de los contenidos planteados. Se estimulará continuamente la participación de los estudiantes a fin de evidenciar el desarrollo de las competencias y evocar la aplicación de los conocimientos adquiridos en la lectura, video, estudio de casos, enfoques, etc. ¿Ya? Entonces, miren, el trabajo de investigación y artículo. ¿Cuál es el trabajo de investigación? Va a estar bien ligado al proyecto de tesis. La modalidad virtual de estas estrategias les permitirá desarrollar habilidades en la gestión de la investigación con herramientas digitales y experiencia del diseño e implementación de las clases mediadas por las TIC. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo a nuestro modelo educativo, que se va a trabajar el aprendizaje colaborativo, que es el trabajo en equipo, ¿ya? Y ahí tenemos la evaluación del curso. A ver. Tenemos las competencias o los desempeños que mínimamente deben demostrar cada estudiante. Participa en procesos para el diseño e implementación de acuerdos y propuestas de mejora continua, considerando la gestión centrada en los aprendizajes, participativa y de proceso, ¿no? Del proceso que se dan con la participación de la comunidad. Incorpora en la planificación los saberes y recursos culturales de los niños y sus familias. Ya, esto deben demostrarlo. ¿En dónde? También en la práctica, ¿no? Por eso se va a hacer, ¿no? Documentos como, ¿no? Como una ficha de una lista de cotejo de autoevaluación. Bien. Miren, aquí también en la planificación, ¿no? En las sesiones de aprendizaje se debe incorporar, ¿no? Saberes y recursos culturales de los niños y sus familias. O sea, sí, también hay de otros sitios, de otras regiones, de otros países, hay que hacer, ¿no? Una planificación también que aborde esto, el enfoque de la intercultural, de la diversidad. Y luego tenemos, reflexiona sobre las responsabilidades y roles como estudiante de la formación inicial docente, o sea, FIT, que garantizan el bienestar y el respeto a los derechos del niño, al plantear los instrumentos de gestión institucional. Bien, bien, señoritas, aquí todo es virtual, pero tenemos muchos que ir, ¿no? En cuanto a la metodología, como les digo, tenemos que ir trabajando ya, desde ya, su plan, ya su proyecto ya de tesis, ¿ya? Bien. Entonces, todo esto se va a considerar dentro del trabajo, ¿ya? Del ciclo, ¿ya? La metodología que es el aprendizaje colaborativo, ¿ya? Y aquí hemos ya analizado las competencias y los desempeños que deben de, ¿no? Al culminar el ciclo ya debe de visualizarse, observarse estas competencias. Referencias tenemos, ¿no? Ustedes que saben que está siempre basado en los documentos normativos y documentos pedagógicos, ¿no? Tenemos la Ley de General de Educación, la 28044, la ley, ¿no? De la carrera pública, 29062. Hay una modificatoria, ¿ya? En la 29994. La ley 28740, que es la ley del CNACE, ¿no? Es una entidad que monitorea, supervisa a las instituciones de educación superior. El reglamento institucional de la institución, ¿no? En este caso, institución educativa superior pedagógica, privada, ¿no? Y luego el reglamento sobre las licencias, ¿ya? El licenciamiento. Bien. Bien, chicas, entonces hemos visto y analizado cada parte de lo que se va a desarrollar en el curso. Entonces está muy interesante, es fuerte, no falten, que ya vamos a ir ya insertándonos. Miren que también ahí está el conocimiento de del APA, ¿ya? Por ejemplo, para ir redactando ya sus
cuáles son esas normas APA, ¿ya? Que ir adaptando ya para su trabajo de tesis, ¿ya? Bien. Entonces, muy bien. Entonces, este es el sílabo con el que vamos ya, es una ruta metodológica que vamos a ir siguiendo, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ¿no? Que vamos a trabajar, ¿no? En las primeras unidades, los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir conociendo los instrumentos, el PI de gestión, el PI, el PCI, reglamento interno, ¿ya? ¿Y cómo se elabora? A partir de él hay este instrumento muy importante que es el FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Luego también ir viendo algunas normativas, la Ley General de Educación, algunos párrafos, ¿ya? Y luego también procedimientos, por ejemplo, conocer, ¿no? Un poco la ley de la carrera magisterial, algunos documentos administrativos y también los procedimientos administrativos, por ejemplo, cómo solicitar la licencia, cuáles son los requisitos, las permutas, que viene a ser, ¿no? Voluntariamente el cambio voluntario entre dos personas, las reasignaciones que son con evaluación, ¿ya? Y muy bien, y otros, ¿ya? Estrategias para la solicitud de empleo, también cómo armar su CV, es importante que ya vayan teniendo todos esos conocimientos, ¿ya? Chicas, la evidencia final es el portafolio digital, o sea, quiere decir que todos los trabajos deben estar sustentados en una carpeta de tal manera que eso digamos, lo van a, podríamos decir, ordenar para ir subiendo tenemos el team, la plataforma, ¿ya? Eso se va a ir subiendo a la plataforma. Bien, bien, señoritas, a ver, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? A ver, Miss, a bueno, a yo ver, más que ¿ya? pregunta, está muy interesante, Miss, la Ujú, programación. ujú. Sí, porque como ya nosotros estamos a punto de salir, de verdad es importante saber todo ese trámite, toda esa documentación. Exacto. De verdad sí está muy interesante, Miss. Y Muy bien, qué bueno, Lucy, que lo hayan captado así, ¿no? Es importante porque ustedes ya tienen que estar preparadas. Ya ahorita prácticamente no les falta casi nada para que culminen, ¿no? Su carrera. Entonces ya tienen que estar al tanto, ¿no? De cómo formar su CV, qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, para la tesis primero, ¿no? La tesis, ¿no? Y en qué se basa, ¿no? ¿Ya? Inclusive les voy a conseguir la estructura de una monografía, ¿no? Ya casi como un proyecto de tesis, para que ustedes puedan ir ya teniendo en cuenta cómo es esa estructura y ya ir ustedes buscando, definiendo, ¿ya? De una problemática, una situación a investigar, ¿ya? Ya, señoritas, yo les voy a mostrar de repente un modelo que tengo, porque yo he estado revisando tesis del Instituto Público de Villa El Salvador. ¿Ya? Entonces, algunos modelitos, los mejorcitos, se los voy a ir trayendo para que ustedes compartirlo, para que ustedes ya vayan teniendo una idea, ¿ya? De cómo se va a ir elaborando ese proyecto de tesis. ¿Ya? Muy bien, Lucy, por tu aporte, ¿no? Es interesante, sí. Erika, Karina, Glacy, a ver, Hilaria, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Señoritas, ¿alguna pregunta? Así como Lucy, ¿no? Ha dado su opinión. De repente algo que tengan duda o que quisieran, ¿no? Que quisieran que, por ejemplo, se tome en cuenta, ¿no? Entonces es momento de recoger estas, ¿no? Estas dudas y absolverlas. ¿Ya? De repente algo que por ahí no les ha quedado tan claro. Hilaria, parece que quieres opinar. Sí, Hilaria. Hilaria Con, parece que tiene problemas con internet, Miss. con el internet, ¿no? Ay, ay, ay. Sí. Ya, Lucita. De repente, en algún Miss, contexto. dice Erika Camacho que no entendió con referente al portafolio Ya, muy digital. bien. Buena Miss, otra, pregunta. antes que Ya, esa pregunta que usted responda,
Se Ajá. puede ya ir haciendo, digamos, formando digamos, tu portafolio, ¿verdad? Y cada que vas poniéndolo, vas haciendo tus trabajos que ya tengas listos, ¿verdad? Claro, Ah, ya, exacto. listo. Ok, Ya está vayan bien. ustedes formando una carpetita, ya, por ejemplo, ¿no? Ya sea en su máquina, en su USB, una carpetita y ahí van poniéndole, por ejemplo, porque ahora también en el Drive también se puede formar, ¿ah? Sus portafolios, ¿ya? Abren, si lo manejan normal, abren una carpeta, por ejemplo, compartida, y ustedes pueden colocar, por ejemplo, documentos administrativos, ¿ya? Documentos de gestión, ¿no? Otra carpetita, documentos pedagógicos, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? Otras disposiciones, por ejemplo, para su proyecto de tesis, ¿ya? Orientaciones, por ejemplo, del que vamos a trabajar el APA, ¿no? El manual del APA, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el APA, ¿qué cosa es ese? ¿Qué cosa les van a indicar, por ejemplo? El tipo de letra, las citas textuales, ¿no? Cómo deben ir, qué tipo de citas, inclusive cómo colocarlas, cómo nombrarlas, ¿ya? Luego, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es relacionado al estilo, ¿ya? De la estructura del proyecto. Ahora, ahí también, por ejemplo, ¿no? En su estructura está la parte un poco más, un poquito de repente más, no complicada, pero sí más trabajosita, es la parte de la interpretación y la estadística, ¿no? Porque ustedes van a trabajar en base a una muestra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes ya tienen por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, han detectado, por ejemplo, la poca comprensión lectora en los niños de 5 años de una institución de la institución educativa, por ejemplo, ya yo conozco uno, es Casa Montessori, por ejemplo, que es en Villa El Salvador. Ya, entonces ustedes tienen que hacer un estudio de, ¿no? Cuántas aulas tiene, cuántos docentes tiene, y haber aplicado una muestra, por ejemplo, de repente por eso cuando aplican, tienen que estar un día de observación, un día o 2 días de observación, ¿ya? Donde ustedes, por ejemplo, en el momento de la comprensión de lectora de textos o de la escucha de textos, por ejemplo, ustedes han notado que en los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentaje atienden y responden a las preguntas? ¿Qué porcentaje no ha entendido y poca comprensión baja, ¿no? Entonces, comparar, ¿no? Ahí tienen que hacer también, bueno, algunos sus barras estadísticas, ¿no? Donde, por ejemplo, van a interpretar, van a hacer la interpretación y el análisis, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué se debe? De repente, niños que no tienen poca atención. Los niños movidos generalmente pues están en una cosa, otra cosa y no prestan atención, ¿no? Entonces, va a tener poca recepción y poco ya comprensión, por ende, ¿no? Porque se distraen con facilidad. Y así, ¿no? Entonces, eso lo van a tener que interpretar a partir de una muestra, ¿ya? ¿Ya? Y eso tienen que ustedes ya ir indagando, ya qué tema van a buscar ustedes, ¿no? Por ejemplo, puede ser, he visto mucho, por ejemplo, también, ¿no? El teatro, ¿no? Como una actividad lúdica que puede ayudar, por ejemplo, a lo que es la oralidad, ¿no? A la expresión oral. Ahí también entra en comprensión, porque los niños van a desenvolverse para desarrollar un personaje y va a haber un diálogo, ¿no? Entonces se va a desarrollar las habilidades, ¿no? De la oralidad, en este caso, ¿ya? Y así, entonces vayan ustedes ya un poco sumergiéndose, indagando cuál es la problemática que les gustaría a ustedes, ¿no? Identificarla primero y ir profundizándola con la teoría. Luego ya ustedes tienen que aplicar, por ejemplo, ¿no? En una institución, ¿ya? Para que saquen la información, por ejemplo, una muestra, puede ser un aula, ¿no? ¿Ya? Y hacer ahí, en base a eso, sacar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos, ¿no? ¿Qué estrategias aplicar, ¿no? Y para que se revierta esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de desarrollar esas capacidades, por ejemplo, ¿no? En el caso de comprensión. Y otras, por ejemplo, la oralidad. Niños con baja expresión oral, muy poco participativos. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Y plantear, ¿no?
esas preguntas. Ahora, en cuanto al portafolio, chicas, no se compliquen, vayan ustedes organizando ya una carpeta y todo trabajo lo van ahí poniendo, ordenando en esa carpeta, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, al finalizar me van a presentar, ¿no? Todo en la carpeta puede ser también, les voy a enseñar a hacer un Drive, pero tienen que abrir un Gmail, ¿ya? Para el Drive tienen que abrir ustedes un correo con Gmail, ¿ya? Si tienen ustedes un correo, entonces ahí les voy a enseñar así en línea cómo crear las carpetas, ¿ya? En el Drive, ¿ya? Entonces eso ya les va a quedar en la nube, les va a quedar en cualquier momento, ya ustedes tienen para rescatar ahí, ¿ya? ¿Ya? Y o también, como les digo, también en su USB o en su máquina, ¿no? En el disco C, en el disco D, ¿ya? En el C generalmente es el que tiene mayor capacidad, ¿ya? Chicas, entonces ya eso van a ir profundizando, ¿ya? Bien, señoritas, a ver, ¿alguna pregunta más? La delegada sigue siendo Lucy, ¿verdad, Lucy? Sí, Miss. Sí, qué bueno, Lucy, ya contigo tengo más confianza, ¿ya? Para pasarte Ya, los Miss, sabía, creo. materiales, ¿ya? Claro, Lucita, te Ok, paso los Miss, ok. materiales, todo para que ya tú los compartas, ¿ya? Con Ya, tus Miss, está bien. compañeras, ¿ya? Muy Ok, bien, Miss. ya, muy bien, chicas. Entonces, muy bien, ya tienen entonces una idea de lo que vamos a trabajar en este curso y estaremos entonces, Dios mediante, la próxima semana ya iniciando con la primera sesión, ¿ya? Te voy a pasar el sílabo para que lo veas, Lucy, ¿ya? Para que lo puedas compartir, ¿ya? Ok, Con, Miss, está bien, está bien. ya, muy bien, Lucy, ya. Muy bien, señoritas. Entonces, bueno, deseándoles, como les digo, que ustedes le pongan bastante empeño en estos últimos ciclos, chicas, para que puedan ya de una vez ir preparándose para el título, no se queden, ¿ya? Porque eso también toma su tiempito. Entonces, ya de una vez, ya ir ya, desde ya trabajando, ya su proyecto de tesis. Ya, muy bien. Un abrazo entonces a todos, a Erika, Hilaria, Karina, Cleisy y Lucy, la líder del grupo. Gracias, Miss, a usted, más bien. Ok, Miss, Gracias. muchas gracias. Ya, gracias Karina, muy bien, gracias. Ya chicas, no me falten, porque les va a ser muy útil, ¿ya? Trabajar, tener ya en la clase y llevarse esa información. Gracias, nos vemos hasta la próxima semana, chicas. Ya, Miss, gracias. Ok, Miss, Gracias chao, también a bendiciones. ustedes. Hasta luego, gracias.